Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hace cosa de 10 días o 2 semanas aproximadamente expuse una encuesta en la pestaña de comunidad poniendo 4 películas, algunas de ellas sobresalientes, para ver cuál de ellas era la que, como es costumbre aquí en mi canal, querías que yo comentase primero. Y ganó pues una película dirigida por Peter Weir con el 42% de los votos, es decir, prácticamente la mitad de los votos que se llevó. Y no es otra que El Club de los Poetas Muertos. Para mí El Club de los Poetas Muertos del director Peter Weir supone ya no solo una de las mejores películas de los años 80, para mí, en lo personal, está en el top 5, en el top 5, top 7 de las mejores películas de los años 80 y os diré por qué. Habéis hecho una extraordinaria elección al votar masivamente a esta película porque es una auténtica obra de arte. Todos los personajes, o mejor dicho, todas las personas que se reunieron para realizar este prodigio cinematográfico estaban en su mejor momento. Tanto el director como los actores, el casting, el equipo técnico, todo ello para darnos una obra maestra realmente sobresaliente. Yo la primera vez que vi El Club de los Poetas Muertos pues fue en casa de unos primos, en verano, y la verdad es que me causó tal grado de impacto que estuve casi toda una noche llorando, y no sabía por qué realmente. Pero el mensaje que me dio aquel profesor interpretado por Robin Williams, que es John Keating, como os he puesto también en la pestaña de comunidad, os iba a presentar a ese profesor llamado el gran John Keating. La verdad es que me llenó el alma de una manera como realmente jamás yo hubiese pensado. Porque ¿cuántos de nosotros no hubiésemos querido tener un profesor como John Keating? El argumento del Club de los Poetas Muertos pues nos sitúa en los Estados Unidos en la década de los años 50, aproximadamente 1958-1959, en una academia llamada Welton que prepara a sus alumnos para ir a la universidad. Es una academia privada, pero es una academia ultraconservadora, es decir, excesivamente conservadora, muy religiosa, muy católica, como al principio de la película se nos expone, en el que unos chavales llevan unos estandartes para dar el inicio a un nuevo curso escolar, en el que pone disciplina, honor, tradición y excelencia, que son los 4 pilares en los que se sustentan los ideales de la Academia Welton. Todos los alumnos que por ella han pasado pertenecen, evidentemente, a familias muy adineradas, pero que sean familias muy adineradas no significa, en todos los casos, que sean familias completamente felices, ya que los padres, o al menos los padres de los protagonistas que nosotros tenemos, o al menos unos de ellos, al menos 2 de ellos, prácticamente se puede decir que no escuchan a sus hijos. Nos estamos refiriendo a los 2 protagonistas, que son los 2 chavales llamados Robert Sean Leonard e Ethan Hawke. A Robert Sean Leonard, pues la verdad es que yo ya le he perdido la carrera que él ha realizado, porque no ha sido un actor realmente prolífico. Le vimos años después haciendo el papel de hijo de Newland Archer en la edad de la inocencia, y también a Ethan Hawke. Pero Ethan Hawke, la carrera de Ethan Hawke ha sido completamente distinta, ya que le vimos, se hizo famoso o se consagró en aquella película de Walt Disney Productions llamada Colmillo Blanco, un extraordinario film de aventuras, realmente magnífico. También de los años, no sé, no me acuerdo, de los años, no, a principios de los 90 o finales de los 80, no me acuerdo exactamente. Pero luego también le hemos visto haciendo películas de ciencia ficción como Gattaca junto a Uma Thurman, a la cual se casó pero posteriormente se divorció, y en esa maravillosa trilogía de Richard Linklater, un fantástico director independiente del cual ya os hablaré y dentro de poco. En esa trilogía ya os digo que es Antes del anochecer, Antes del amanecer y Antes del atardecer. Un actor que se ha forjado a sí mismo dentro del cine independiente, pero que comenzó su carrera con superproducciones de este estilo. Y digo superproducción porque El Club de los Poetas Muertos destila buen hacer tanto artístico como cinematográfico como técnico por sus 4 poros. Es decir, mejor dicho, por todos los poros de su cuerpo. Iba a decir por sus 4 costados.
En primer lugar tenemos al director Peter Weir, que ha tenido una carrera cinematográfica corta, pero nos ha dejado pues títulos realmente sobresalientes, como Único Testigo, en el que estuvo protagonizada por Harrison Ford, La Costa de los Mosquitos, también con Harrison Ford y con un fallecido ya River Phoenix. Y tuvimos también aquella obra maestra a la altura de esta, yo no sé si cuál película es mejor, de Peter Weir, que era Master and Commander al otro lado del mundo. Una película de aventuras muy al estilo de Rebelión a Bordo, protagonizada por Russell Crowe y por Paul Bettany, que podéis ver la crítica aquí en el canal perfectamente cuando vosotros queráis. Aquí la tengo. Pues Peter Weir también hizo en 1989 una película a la altura de esta maravillosa obra maestra que os voy a comentar. Y por fin tenemos al gran protagonista de la función, que es un maravilloso Robin Williams. ¿Qué os puedo decir de Robin Williams que seguramente no podáis saber ya la mayoría de vosotros? Para mí Robin Williams ha sido uno de los actores más camaleónicos y completos del Hollywood de los últimos 40 años. Empezó en 1978, con apenas 20 y pocos años, haciendo comedias, porque él era realmente eso, un comediante. Él era, ¿cómo os diría yo?, un monologuista, que siguió haciendo pues prácticamente hasta el final de su vida. Pero también hizo grandes comedias, no a lo mejor en Hollywood destacadas por su gran calidad, como por ejemplo Patch Adams, La señora Doubtfire, todos aquellos títulos que vimos en la década de los 90, a principios del año 2000, películas incluso de ciencia ficción como El hombre bicentenario, pero sin duda alguna, sus dos mejores interpretaciones fueron cuando en el 97 le dieron el Oscar por El indomable Will Hunting, junto a Matt Damon y a Ben Affleck, como actor secundario, pero su mejor papel sin duda es el del profesor John Keating en El Club de los Poetas Muertos. Y es que el profesor John Keating es absolutamente la columna vertebral de esta maravillosa película. Una película en la que John Keating hace algo más que de profesor. Los alumnos de Welton están acostumbrados a un sistema muy estricto de clases, como vemos, o sea, en el orden de impartir y de desarrollar sus clases de matemáticas, de física, de química, de la asignatura que sea, de una manera realmente dura, seria, y fría y calculadora, como lo vemos en una serie de extraordinarios planos donde los profesores se van moviendo a través de las mesas, pero todos con una rectitud y con un semblante absolutamente serio. La presentación de los personajes de Ethan Hawke y de Robert Sean Leonard debería de estudiarse en escuelas de cine. La presentación de Ethan Hawke, Todd Anderson, en esta película es un chico apocado, que no quiere decepcionar en absoluto a sus padres, ya que su hermano mayor había sido un gran alumno de Welton. Y claro, él tiene que estar a la altura precisamente por la presión que tiene de su familia, pero es una presión realmente demasiado grande para él. Y cuando se va a presentar este personaje, comparte habitación en la academia con el personaje de Neil, de Robert Sean Leonard, y cuando aparecen todos los amigos de los anteriores cursos, Todd Anderson, Ethan Hawke, está detrás, o sea, está en su cama con la maleta, deshaciendo la ropa, pero ni siquiera les dice nada, es decir, es excesivamente tímido y apocado. Y es Neil el que tiene, Robert Sean Leonard, el que tiene precisamente que presentarle a sus amigos. Dice, este es Todd Anderson y es nuevo. Dice, vaya, ya te ha tocado el novato. Pero claro, Todd Anderson va a tener una evolución en el personaje debido a la interpretación de Robin Williams, es decir, a la influencia de John Keating, realmente extraordinaria. Y luego tenemos a Robert Sean Leonard, que es el chico alegre del grupo, digamos el idealista, no idealismo en el sentido estricto de la palabra, decir, como filósofo o como revolucionario o anarquista, ni muchísimo menos, sino es idealista porque él quiere ser un actor. Él quiere ser actor, pero su padre le obliga constantemente a ir a la Academia Welton porque quiere el padre que su hijo sea médico, y sin rechistar, porque el padre no le da ni la más mínima oportunidad de expresarse. Y eso a Robert Sean Leonard le causa un gran estrés. En toda la película, el semblante que tiene Robert Sean Leonard, excepto en las situaciones, excepto en las clases de John Keating, del profesor, tiene un semblante realmente preocupante.
Y claro, él es el creador de lo que vamos a llamar el Club de los Poetas Muertos de la siguiente manera. La presentación de John Keating es fantástica y maravillosa. Es realmente inolvidable. Muy clásica técnicamente y apabullantemente melancólica y nostálgica. Cuando John Keating entra en la clase, no dice nada a sus alumnos, directamente deja su maleta en el closet que tiene y dicen a sus alumnos, abran el libro por la página número 5 y léame usted, por ejemplo, usted mismo, se lo dice a una persona, creo que era Todd Anderson precisamente, y le dice, léame pues lo que es la interpretación de la literatura, de la poesía, según un señor, según pues otro poeta, mejor dicho, un filósofo, escritor, etc. Y este poeta, escritor, filósofo o lo que fuera, lo que hace es la peregrina y absoluta, mejor dicho, absurda idea de comparar la poesía, que se supone que es algo que proviene del sentimiento de una persona, con un sistema cartesiano. Es decir, acordaros del sistema cartesiano de los ejes de abscisas y del eje de ordenadas, donde en clases de matemáticas poníamos que según un valor de y tendríamos un valor de x, la variable dependiente y la variable independiente. Pues el señor Keating empieza a dibujarlo en el pizarrón que hay allí, en la pizarra, y cuando termina de leer la introducción, el señor Keating se dirige a todos sus alumnos y dice, esto es un excremento, es basura. ¿Por qué es basura? Simplemente porque nada puede medirse matemáticamente en relación a la literatura, a la poesía, a los sentimientos, al amor, a los grandes valores de la vida. Y ahí es donde va a hacer hincapié el señor Keating en toda la película. El señor Keating no es un profesor cualquiera. El señor Keating les va a enseñar no solo literatura y poesía, sino que les va a enseñar a ser ellos mismos. Les va a enseñar lecciones de vida. El señor Keating fue una persona, además, que también estuvo en la Academia Welton. Y cuando los alumnos empiezan a buscar en los registros de la Academia Welton, ven que efectivamente había pertenecido a la Academia. Pero el señor Keating no le gusta que le llamen señor, no le gusta que le llamen Keating o John Keating directamente, ni profesor ni maestro, sino, dada la cita de una novela muy famosa, mejor dicho, muy favorita para él, prefiero que le digan, oh capitán, mi capitán. Prefiero que le llamen capitán, porque es algo que le quita hierro al asunto. Es decir, para que toda esa presión que tienen los chavales debido a sus padres, debido a la academia, debido a los otros profesores, él lo que quiere es quitarle hierro al asunto. Y quiere que le llamen, oh capitán, mi capitán. En la secuencia precisamente en la que los alumnos quieren hablar con él y van paseando por el campus, por el césped de la academia, le llaman señor Keating, profesor, y él no hace ni caso. Pero Robert Sean Leonard, Neil, le dice, oh capitán, mi capitán, y entonces se da la vuelta y dice, sí señores, ¿qué desean ustedes? Lo que provoca que efectivamente los alumnos se ganen ya parcialmente el respeto de un profesor realmente particular. Un profesor que les va a enseñar lo que son grandes lecciones de la vida. Pero claro, las acciones o las clases del señor Keating son completamente distintas, con la disciplina y la manera en la que la Academia Welton enseña a sus alumnos, de una manera excesivamente estricta. Les lleva a un patio y les empieza a decir, por ejemplo, quiero que ustedes empiecen a caminar de una manera especial. Una manera en la que ustedes se crean libres de poder hacer lo que ustedes quieran en su vida. Libres de poder expresarse. De que sean ustedes mismos. Y todos ellos se ponen a caminar, primero 3 y luego todo el conjunto, pero hacer lo que ellos querían. Unos caminaban, otros bailaban, otros saltaban, otros hacían incluso la gallina y todo. Y esto es visto por el director de la escuela de una manera, o de la academia, de una manera no demasiado disciplinaria, como se suele decir. También las clases del señor Keating, por ejemplo, cuando han leído esa relación en lo que se refiere al sistema cartesiano con la poesía, lo que él dice es, eso es un excremento, por favor, rómpanla. Y todos los alumnos se quedan mirando diciendo, ¿que rompanla? ¿Rompan el qué? ¿Rompamos el qué? Rómpanla, rompan ustedes esa hoja.
porque eso es la interpretación de la poesía de un señor que no tiene por qué ser su interpretación. Yo lo que quiero es enseñarles a ustedes a ver la poesía, a ver la literatura de una manera completamente distinta, porque la prosa y el verso nace del sentimiento del escritor, porque el escritor es un artista. Y a un artista no se le puede medir geométricamente o matemáticamente. Es algo completamente absurdo. Por lo tanto, rómpanla. Y entonces todos los alumnos empiezan a romperlas. Hay un chico que pertenece al grupo de Robert Sean Leonard y Ethan Hawke, que es, digamos, el ligón del grupo. Y él es el primero que rompe la página porque es el más atrevido. Rompe la página y se le enseña al señor Keating. Aquí la tengo, dice, perfectamente, pues como él, lo hagan todos. Y todos empiezan a romper las páginas, a hacer las buruños con todo lo que son los papeles, a jugar, a tirarla en las papeleras, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que hay un profesor que pasa por ahí y entra porque oye bullicio dentro de la clase. Y claro, no puede haber bullicio dentro de una clase, no puede haber gente hablando. O sea, fijaos, en una academia no pueden los alumnos ni siquiera hablar, intercambiar o tener un momento de asueto. Y entonces entra y dice, ¿qué está pasando aquí? Y claro, John Keating sale y dice, no oigo romper hojas. Y claro, el otro profesor sé que le queda un poco mirando como diciendo, ¿qué es lo que está usted haciendo? Dice, nada. El señor Keating dice, nada. Estaba impartiendo mi primer día de clase. ¿Tiene usted algo que objetar? No, en absoluto no, nada. Y él se va. Pero ya se va labrando una mala fama el señor Keating de que sus clases no son lo suficientemente ortodoxas dentro de la Academia Welton. Algo ya hay entre el profesorado en el que efectivamente el señor Keating utiliza unos procesos poco ortodoxos. Y en esos procesos de enseñanza, ¿qué es lo que les estará enseñando a los alumnos? Que se sale de esa enseñanza ultraconservadora que tienen. Posteriormente, pues el señor Keating y este profesor tienen una secuencia en donde están uno al lado del otro y le dice, esa actitud creo que no le llevará a usted a ninguna parte. A lo que el señor Keating todo esto se lo toma a broma completamente, aunque en mi punto de vista no debería, pero él se lo toma a broma porque efectivamente él estuvo allí estudiando en la Academia Welton, se ve que es un alumno que luego tuvo grandes problemas en su vida y luego os comentaré por qué. En el libro, precisamente donde los alumnos descubren al señor Keating, dice creador de El Club de los Poetas Muertos. Y le dice Neil Robert Sean Leonard al señor Keating, oh capitán, mi capitán, ¿qué es el Club de los Poetas Muertos? Y John Keating dice, por favor guárdenme ustedes este secreto, porque seguramente esto le hubo traído problemas en el pasado a él. Dice, pues era una reunión que hacíamos unos compañeros, unos amigos de aquí, en una gruta, una pequeña gruta que está cogiendo todo lo que es el sendero, este sendero que hay aquí al lado, un pequeño bosquecillo que hay al lado de la Academia Welton, este pequeño bosquecillo siguiendo un riachuelo, y al lado hay una pequeña gruta señalada en un mapa, que empiezan a buscarla, y nos reuníamos los viernes por la noche y ahí leíamos poesía. Una poesía que encontrábamos en el libro, incluso prosa o verso, que nosotros leíamos, o mejor dicho, que nosotros también escribíamos. Y nos sentíamos como más liberados de toda la presión que teníamos aquí en la academia. Éramos más idealistas porque éramos más jóvenes. Y es lo que tiene muchas veces ser joven. Porque cuando eres joven, pues crees que te quieres comer el mundo realmente. Crees que te quieres comer el mundo. Y eso es lo que John Keating les quiere decir a sus alumnos. Les lleva en su primera clase a una serie de vitrinas donde están las fotografías de antiguos alumnos de Welton. Y les dicen, escuchen lo que esas fotografías tienen que decirles. Todos ellos se acercan y John Keating, con un tono cómico, dice, Carpe diem, Carpe diem. Dice, ¿qué significa Carpe diem? Y claro, el más listo de la clase dice, aprovecha el momento, aprovecha el momento. Y el señor Keating dice, exactamente. Pero tengan en cuenta ustedes que todas estas personas que están aquí ya están fallecidas, están criando malvas, como él dice. Están criando malvas. Utilizaron la Academia Welton para hacerse grandes banqueros, médicos, abogados, etc. Pero
¿realmente ellos hicieron lo que quisieron en su vida? Como diciendo, ¿se dedicaron realmente a lo que ellos querían? ¿O se dedicaron a lo que otros les impusieron? Ustedes tienen que tener la libertad como personas individuales que son, de poder escoger lo que ustedes quieran ser en su vida. Con quién se quieran casar, lo que quieran tener, a quién se quieran dedicar y no que se lo tengan que imponer. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia entre cuando a alguien le imponen algo que no le gusta y que tenga que vivir el resto de su vida infeliz, y cuando alguien se dedica a hacer, a estudiar o a trabajar en algo que le gusta, pueda ser feliz, plenamente feliz dentro de su vida. Entonces John Keating no es una persona, un profesor cualquiera que se dedique a dar poesía. Es una persona que se dedica a dar también lecciones de vida. Lecciones de vida porque quiere abrirles los ojos a esos chicos para que se dediquen a su vida a hacer lo que ellos quieran. No ideológicamente, desde un punto de vista revolucionario anarquista, no. Sino que se dediquen a lo que ellos quieran, a lo que el corazón les pida, a lo que sientan realmente, a lo que sus sentimientos les den. Porque John Keating es una persona que es puro corazón, puro sentimiento y pura nobleza desde cualquier punto de vista. Pero John Keating, por desgracia, da esas lecciones de vida porque él, al haber sido también alumno de Welton, también efectivamente, seguramente, sería una de esas personas infelices que se dedicó a algo que no quería desde un principio, algo que no quería, y que no tuvo una serie de oportunidades en la vida, o mejor dicho, que las dejó pasar. Por ejemplo, uno de los personajes de la película Todd Anderson, interpretado por Ethan Hawke, fantástico, es el más apocado del grupo, como ya os dije en la presentación. Sin embargo, John Keating le dice, vamos a ver, señor Anderson, salga usted, y a un día anterior les había dicho, escriban ustedes un poema de lo que ustedes quieran. Pero él, Todd Anderson, no es capaz de escribirlo porque tiene un gran sentimiento de vergüenza, tiene un sentimiento de vergüenza muy desarrollado. Él está, pues, se siente incómodo en la Academia Welton, por la presión de sus padres, por la presión de su hermano, que había sido un gran estudiante. Y le dice John Keating, salga usted por favor aquí, al encerado. Salga usted un momento. Y empiece a decir algo de lo que usted quiera. Empiece a hablar de lo que usted quiera, no se preocupe. Es que no sé qué decir, profesor, o capitán, mi capitán, sí, capitán, no sé lo que decir. Dice, vamos a ver, ¿qué es lo que siente usted? Siento como un poco de rabia. Pues grite usted y empieza, y empieza a gritar. Dice, muy bien, vale, de acuerdo. Y todos los alumnos se ríen y dicen, no se preocupe, ignórelos. Dice, y ahora, mire, fíjese en una fotografía. Y hay una fotografía en la clase de un señor barbado, con barba, en blanco y negro, que se parece como levemente a Albert Einstein, pero como muy dejado. Dice, ¿qué le inspira esa fotografía a Todd? ¿Qué le inspira esa fotografía? Y dice, pues, miedo, inquietud, no sé qué. Y él le cierra los ojos. Le cierra los ojos y le dice, siga diciéndome qué es lo que le proporciona. Miedo, parece que se acerca a mí, parece que viene como una manta para taparme, parece que quiere como cubrirme, parece que quiere secuestrarme, no sé cuáles son sus intenciones, tengo miedo, tiene una mirada realmente extraña, parece algo terrorífico, parece... Y entonces cuando ya le quita el señor Keating los ojos, le dice, ya está, señor Anderson, ya ha expresado usted sus sentimientos, ya ha sacado usted lo que llevaba dentro del corazón. Y ese es un punto de inflexión en el personaje de Ethan Hawke. Es un punto de inflexión tan sumamente importante en el que ya en las reuniones del Club de los Poetas Muertos ya no será el mismo. Todd Anderson acaba de romper una barrera psicológica muy importante, porque el señor Keating, y además planificadamente esta secuencia está sensacional en lo que se refiere al plano técnico, el señor Keating le abre los ojos a un nuevo mundo. Es decir, él era una clase de persona y ahora es otra clase de persona un tanto distinta. Le ha abierto los ojos a un nuevo mundo, como el señor Keating diría. Pero claro, acordaos de que en la secuencia él le tapa los ojos. Le ha abierto los ojos tanto física como psicológicamente. Y ya Todd Anderson ya no es la misma persona. Ya será una persona más accesible, ya será más simpático, será más sociable con todos.
Y en todas las reuniones que tiene el señor Keating con ellos, les da lecciones de vida, enseñanzas de decir, tengan ustedes en cuenta una cosa. Si ustedes van, por ejemplo, por un jardín y ven una flor preciosa, abierta, con un color resplandeciente, a lo mejor algunos de ustedes tienen la tentación de cogerla. Pero algunos dirán, no la voy a coger porque realmente la puedo matar, la puedo dejar secar, se puede marchitar. Pero puede ser que al día siguiente, cuando pasen ustedes por la misma zona, esa flor ya haya quedado marchita, haya quedado destruida, haya quedado muerta. Por lo tanto, tienen ustedes que aprovechar el momento. Carpe diem, les dice el señor Keating, carpe diem, aprovecha el momento en esta vida, es decir, ahora que eres joven, disfrútalo. ¿Y por qué lo dice el señor Keating? Porque seguramente él, que había estudiado en Welton, era una persona que no aprovechó el momento. Por lo tanto, quiere que sus alumnos sí que lo aprovechen. Es más, hay una secuencia en la que John Keating está escribiendo en su pequeño despacho y Robert Sean Leonard va a hacerle una, como diríamos, una pequeña, un pequeño comentario porque él está muy agobiado. Él ha conseguido ser el protagonista en una pequeña obra de teatro llamada El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, además. Porque realmente su vocación es la de actor, no es la de médico. Cosa que su padre le dice, quítate esas ideas de la cabeza porque tú serás médico. Y en las reuniones que tiene con su padre no le deja ni pronunciar palabras a su hijo. No le dice, papá, he sacado sobresalientes, he sacado matrículas, he sacado... Todo eso no le importa al padre. Lo único que le importa es dominar constantemente al hijo y tenerle como una jaula, como encerrado. A lo que Robert Sean Leonard, como ya os dije desde el principio de la crítica, es una persona que está profundamente estresada y agobiada. Muy agobiado por todo el asunto. Y se va a llorarle al señor Keating. Es decir, es un personaje, el señor Keating, incluso como figura paternal para los alumnos. Porque esas lecciones de vida y esas lecciones de esperanza, de sentimientos, de amor que ellos tienen, tendrían que habérsela dado sus padres, no un profesor. Esas acciones, es decir, un profesor, la función que tiene es la de enseñar la asignatura. Pero las lecciones de vida se las tienen que dar sus padres. Las lecciones de todo, de cómo desenvolverse en la vida, de cómo comportarse, de educación, todo eso se tienen que dar en los padres, pero sus padres dejan abandonados a sus hijos en la Academia Welton y que sea ese conservadurismo recalcitrante el que les forje como personas que luego les va a convertir en auténticos robots, en auténticos autómatas. Pero el señor Keating está totalmente en contra de todo eso. Dice, lo que quiero es que ustedes sean ustedes mismos, no que sean lo que ponen los libros directamente. Ustedes podrán llegar a ser grandes médicos, abogados, ingenieros, banqueros, lo que ustedes quieran, pero sean ustedes mismos. Y todo lo que hagan, que salga del corazón. Y sobre todo, y ahora que son jóvenes, aprovechen las oportunidades que la vida les da. Esa es una auténtica lección de vida. El señor Keating es como un auténtico ángel caído del cielo, para mí en esta película, en el que trata a sus alumnos como si fueran sus hijos. Porque no solo les enseña prosa, literatura, poesía, les enseña a amar, les enseña a aceptar al prójimo tal y como es. Está siempre en la clase el alumno, pues el más negado, que incluso ese alumno le terminará cogiendo cariño. Porque el señor Keating es puro amor, pura bondad. Es la bondad personificada, el sentido del humor. Y en esa secuencia donde Robert Sean Leonard Neil le va a llorar al señor Keating porque no le deja a su padre participar en la obra de teatro, le dice, además el señor Keating, antes de decirlo, el señor Keating tiene una fotografía de una chica. Pero el señor Keating no dice nada sobre esa mujer, no dice nada sobre ella. Y aquí está el gran clasicismo por el que Peter Weir tira en esta película, que es la calculada ambigüedad que os hago referencia en muchas películas, como en Pozos de ambición, como en Los mejores años de nuestra vida y como tantas y tantas grandes obras maestras de la historia del cine. Define perfectamente un personaje que es el señor Keating, pero deja un aspecto a la ambigüedad para que sea el espectador el que interprete precisamente, el que interprete quién es esa persona. Seguramente sería alguien muy importante en la vida del señor Keating, pero el señor Keating, por lo que sabemos, no está casado.
Es decir, pudo ser una novia, pudo ser una mujer con la que se separó, se divorció, o pudo ser, pues, un amor de juventud que intentó ligarla, intentó conquistarla, pero no pudo. Y a lo mejor incluso por lo mismo que otro de los chicos protagonistas del grupo, que le gusta una chica de un colegio muy cercano, pero que no se atreve a decirle nada. Pues le dice lo mismo, carpe diem, aprovecha el momento. Y ese chico, poco a poco, debido a los versos del señor Keating, mejor dicho, debido a sus versos y a los consejos del señor Keating, intentará y conseguirá conquistar a esa chica que para él es la chica de sus sueños. Es más, ese chico es invitado por sus padres a una cena y se queda completamente prendado de una jovencísima, creo que era Laura Flynn Boyle, la actriz, no me acuerdo ahora precisamente quién era, aunque tiene un ligero parecido con Barbara Crampton, pero creo que era Laura Flynn Boyle, no me acuerdo ahora mismo. Y es cuando él se queda prendado de esta chica, pero esta chica ya tiene un novio un tanto bruto. Le invita a una fiesta, pero en esa fiesta, pues la verdad es que todos terminan medio borrachos, algunos liándose los chicos con las chicas, etcétera, etcétera. Y la chica, la que le gusta a Knox, al personaje, que es, fijaos, el personaje más feucho de todos ellos, él se queda sentado en un sillón porque ya no puede más, ha bebido unas cuantas veces, y la ve tumbada y le empieza a acariciar el pelo y le da un beso en la frente. Y se da cuenta el novio o el supuesto novio que hay ahí y le empieza a dar una somanta de palos y de puñetazos tremendo. Y le dice, chica, por favor, suéltale, si no me ha hecho nada. Si no me ha hecho nada. Ese novio celoso, ese novio que parece de bruto. Como decía uno de los chicos de allí de la película, dice, es que a todas las tías buenas, como dicen, les gustan los bestias y los brutos. Pero en este caso no es igual, porque Knox conquistará a esta chica que dice que es la chica de sus sueños a base de poesía, a base de insistir, a base de expresar sus sentimientos. Es el carpe diem que el señor Keating le está diciendo. Si te gusta algo, ve a por ello, aprovecha el momento. Pero claro, siempre dentro de una tolerancia. Porque el más listo del grupo, mejor dicho, el más ligón del grupo, hace una broma, un tanto, digamos, pesada, diciendo, voy a proponer que en el colegio se admitan chicas. Y escribe fijaos eso, en un colegio conservador y además para hombres, para chicos. Y lo pone de cartel, pues en una de las estancias del colegio, de la academia. De esto que el director se reúne con todos los profesores, con todos los alumnos, de un modo muy solemne, excesivamente solemne, y dice, ¿quién ha sido el que ha puesto esto? Voy a tener que investigar todas estas cosas. Y entonces hay un aparatito, coge este chico, el más resabidillo, el más listillo del grupo, el graciosete, que él, en el Club de los Poetas Muertos, se hará llamar Nuganda, y coge el teléfono y dice, tengo una llamada para usted. Una llamada por usted porque es Dios. Y dice que por qué usted no admite personas en el colegio. A lo que en Uganda, es decir, este personaje, este chico, recibe uno de los castigos más medievales y arcaicos que se puedan ver en una película. El director, o sea, le pone a cuatro patas prácticamente, o sea, agachado, y empieza con una pala a darle en el trasero varias veces. O sea, como si estuviésemos auténticamente en la Edad Media, unos castigos absurdos. Pero claro, eso para él no ha sido nada. Esos dolores pues ya se le pasarán. Pero fijaos además el grado de crítica social que Peter Weir en su guión ha metido dentro de su película. Es decir, no solo se ha metido con ese tema ultraconservador que tiene, excesivamente conservador, porque todos los radicalismos, vengan del origen que vengan, son malos y peor para la educación de unos chicos, utiliza todo eso, esos métodos como una especie como de violencia callejera absurda, para que no lo vuelva a hacer, no lo vuelva a repetir. Y Peter Weir lo que hace esto es denunciarlo en la película, denunciarlo cinematográficamente hablando, como diciendo, ¿qué métodos se utilizan en estas escuelas que van diciendo que todos son excelencia, tradición, honor? ¿Qué clase de excelencia es cuando un alumno, cuando un adolescente se ha comportado mal o ha hecho una broma, que están en la edad de ellos, está en la edad del pavo?
Todos hemos pasado la edad del pavo. Yo tengo 42 años, pasé en un momento la edad del pavo. Y también hacía bromas y esto y lo otro. Tratarle de esa manera tan sumamente violenta y sobre todo arcaica. ¿Eso es excelencia en una academia que se supone que es de las mejores o la mejor de Estados Unidos? Eso es una basura de academia, que trata a sus alumnos como meros robots y autómatas, que cuando tiene que tener un castigo frente a ellos, no es un castigo razonable, en el que a lo mejor tengan que hacer más deberes de los normales, o les tengan que, como diría yo, castigarles quitándoles notas o suspendiéndoles alguna asignatura, etcétera, etcétera. No, le da una especie como de pala, como de pala de cricket o algo así, no lo sé, en el trasero. Es que es completamente absurdo. Esa es la tradición, la excelencia de esa gran academia. Esa academia todos la terminarán seguramente en el fondo odiando. Porque esa academia lo que es, digamos, es una gruta en la que a los alumnos se les trata absolutamente como meras cobayas, para hacer de ellos, para hacer que sean, pues eso, pues meros elementos, meros robots en el futuro que se dediquen a ser incluso lo que muchas veces ellos no quieren ser, obligados por los padres. En las películas de los años 50 había un director llamado Douglas Sirk, en el que retrataba en las películas todo lo idílico de las clases altas norteamericanas. ¿Os acordáis de Escrito sobre el viento? Una película de Todd Haynes llamada Far From Heaven, Lejos del cielo, en el que se ve una perfección absoluta dentro de estas familias, en el que todo es perfecto, pero que hay grandes problemas de infelicidad dentro de estas familias. Y esos problemas de infelicidad es lo que luego se están proyectando dentro de la Academia Welton. Porque los chicos, evidentemente, son adolescentes, pero cuando crezcan y se den cuenta de que se han tirado su vida estudiando algo que no les ha gustado en algunos casos, o en muchos casos, no lo sé, se habrán dado cuenta que han perdido mucho el tiempo en su vida. Que por hacer caso a sus padres de una manera recalcitrante, porque una cosa es que un padre te aconseje qué carrera o qué debes estudiar, evidentemente. Para eso están los padres, para ayudarte. Y hasta cierto punto yo comprendo al padre de Robert Sean Leonard, porque quiere lo mejor para su hijo. Quiere que sea médico. Quiere que tenga un gran futuro. Pero tiene un punto negro todo esto, y es que no deja hablar al hijo, no le escucha para nada. ¿Tú quieres que tu hijo sea médico? De acuerdo. Razónaselo, dile por qué, pero no se lo impongas por la fuerza, porque él es un adolescente, necesita un razonamiento para todo ello. Es una lección de vida la película, El Club de los Poetas Muertos. Los hijos deben escuchar a los padres y los padres deben escuchar a los hijos, pero precisamente es John Keating el que hace de padre de todos estos chicos. Por eso todos ellos le cogen un cariño, un amor y un respeto totalmente fraternal. Hay una de las secuencias donde todos ellos están jugando al fútbol y le dice el señor Keating, y exprésense también en el fútbol como ustedes quieran, porque la acción de uno hace que los demás se superen y por lo tanto les hagan mejores deportistas, personas, lo que quieran hacer. Y cuando terminan el partido le cogen a todos en volandas, como aparece en la carátula de la película. Es decir, tienen un amor hacia el señor Keating totalmente fraternal. Todos hubiésemos querido tener, todos, un profesor como el señor Keating, en una interpretación de Robin Williams inolvidable. Una interpretación que fue nominada al Oscar pero que no ganó. Este fue el Oscar que Robin Williams tenía que haber ganado si en este mundo hubiese habido justicia. Este era el gran Oscar para Robin Williams. Luego en el de Will Hunting hizo un gran papel, pero ni punto de comparación con el personaje de John Keating. Cuando Robert Sean Leonard tiene la conversación con John Keating, le dice, no creo que mi padre me deje hacer esto. Es más, engaña al señor Keating diciendo que sí, ya he hablado con él, me ha dado permiso, pero no es cierto. Porque no se atreve ni a hablar con su propio padre. Es algo que realmente a mí me llegó cuando la vi, me llegó al alma. Yo, por ejemplo, con mi padre tenía una gran, ¿cómo os diría yo? Una gran confianza para decirle, papá, ocurre esto, papá, ocurre lo otro, papá, esto, me pasa esto.
Yo he sido una persona que he sido buen estudiante, he sido una persona que nunca he tenido problemas con nadie, he sido una persona nada, cero conflictiva, cero. Siempre que a lo mejor querían meterse conmigo o pegarse, no respondía, dos no pelean si uno no quiere, porque he sido una persona que he sido firme en mis valores, que han sido la dignidad, el honor y sobre todo el respeto a los demás. Yo he sido una persona que no ha tenido problemas y yo no he tenido que ir con mis padres a decir, es que me quieren hacer esto, me quieren hacer lo otro, papá esto, papá lo otro. No. Yo, los consejos que yo pedía a mis padres y los consejos que mis padres me daban a mí, yo los admitía. Había veces que, dependiendo de lo que yo pensase, los admitía y los ponía en práctica, y otros que a lo mejor los pensaba y a lo mejor no. Porque ahí está un consejo. Un consejo está para seguirlo o no seguirlo, dependiendo. Pero es que los consejos que dan los padres de los hijos de la Academia Welton no son consejos, son órdenes encubiertas. Una orden como diciendo, tú serás médico. Y no hay ninguna otra cosa que puedas hacer. Y sobre todo, quítate la idea de la cabeza de ser actor. ¿Qué es eso de ser actor? Te vas a dedicar a la farándula, como diciendo eso. A lo que Robert Sean Leonard dice, no puedo más. No puedo más. Y entonces se produce lo que es para mí la gran secuencia dramática de la película. Y es que Robert Sean Leonard, después de la gran interpretación que hace, que todo el mundo le aplaude, su padre se lo lleva y le dice, y a partir de mañana saldrás de la Academia Welton, te meteré en una academia militar, y cuando salgas de la Academia Militar, para hacerle más estricto y todavía más duro, es decir, endurecer todavía más el corazón de su hijo, que ya de por sí él cree que es débil por querer dedicarse a algo que su padre no quiere, te irás a Harvard, a la Universidad de Harvard, y serás médico. Dice, pero es que todo eso serán otros 15 años más de mi vida. Fijaos, 15 años más para un niño, un adolescente, pero que en el fondo es un niño, en el que se perderán sus amigos, se perderá cosas buenas de la vida, porque una academia militar no es para estar luego ni de irse con amigos, ni de irse con chicas, ni de salir para acá, para allá, no. Es todo meterse recluido en un sitio para que te pongan firme, recto, para que te dediques al ejército. Meterse en una academia militar es algo muy duro. Eso es lo que quiere el padre para su hijo, que le está diciendo, por favor, papá, escúchame, que le está llorando a la cara. No le deja ni hablar. Y su madre es un reflejo de los sentimientos del hijo, porque su madre está en una esquina, pero no se atreve ni a pronunciar palabra. Pero ese padre que deja las zapatillas en un plano de detalle fantástico, que deja las zapatillas completamente rectas y puestas perpendiculares a la cama, es decir, que es la rectitud en persona, pero solo aparentemente, lo que va a provocar con esa actitud va a ser que su hijo se suicide. Robert Sean Leonard llega como un animal del bosque que él ha interpretado en esa obra teatral, coge la pistola de su padre, del despacho de su padre, y su padre se despierta diciendo, ¿qué ha sido eso? Cuando llega al despacho ve que su hijo se ha suicidado. Eso es lo que el padre, con su actitud tan sumamente benevolente, ha conseguido. No ha dejado que su hijo se exprese, no ha dejado que su hijo le llore sinceramente, no le ha dejado de hablar, no le ha dejado escucharle, porque incluso por buenas palabras a lo mejor le podría haber convencido de ser médico y de dejar lo que él era para él, a lo mejor un capricho de adolescente, porque luego cuando hubiese madurado a lo mejor hubiera dicho, esto a lo mejor no tiene futuro y me voy a dedicar a otra cosa. Era solo una representación teatral para Neil, solo era eso, era una ilusión de niño, pero su padre tan estricto no le deja tener ni ilusiones de niño. ¿Qué clase de padre es ese? La clase de padre que provoca que su hijo se pegue un tiro. Claro, todos culpan a la actitud del señor Keating, cuando el señor Keating lo único que ha dicho ha sido, tiene usted que hablar con su padre y expresarle sus sentimientos tal y como me lo estás diciendo usted a mí. Dice, pero es que mi padre no me escuchará, señor Keating. No me escuchará. Dice, pues tiene que intentarlo todo porque es su padre. Pero vemos que el padre es el diablo en persona, es decir, es la antítesis del señor Keating. El señor Keating es una persona amable, razonable, concienzuda, sentimental, amorosa,
poética. Es un auténtico ángel, que él conoce todos los pormenores de la vida. Por eso les da lecciones de vida. Sin embargo, el padre es un auténtico diablo. No le vemos en ninguna secuencia ni siquiera sonreír. Es una persona profundamente amargada, que está pagando su amargura con su hijo. Y eso es lo que provocará el suicidio de su hijo. Todo por no escucharle. He ahí la importancia muchas veces de que los padres escuchen y hablen con los hijos a muchas y determinadas edades. Porque los hijos, todos hemos sido niños, todos hemos sido adolescentes, necesitan, en esa cabeza llena de pájaros cuando eres adolescente, que esos pájaros, digamos, no es que se evaporen, sino que vuelen en la dirección correcta. El señor Keating lo que hace con esos pájaros dentro de la cabeza es dirigirles en la dirección que esos pájaros quieren que vuelen, pero siempre de un modo tolerante, siempre de un modo inteligente, porque después de la bromita del teléfono, del más listo del grupo, le dice: ¿qué le ha parecido, señor Keating? Carpe diem, me dice el señor Keating muy enfadado. Hay momentos en los que uno puede ser gracioso, o uno puede ser, digamos, gastar bromas, etc. Pero hay momentos en los que uno tiene que saber dónde está el límite. Lo que usted acaba de cometer es una estupidez. Una estupidez que además espero que no se repita. Pero señor Keating, no capitán, dice: no, en este sentido no voy a hablar nada con vosotros. Va por todos vosotros. Una cosa es que nosotros tengamos en nuestra clase, evidentemente, un grado distendido para dar la clase y liberaros de tensiones y enseñaros cosas que son de la vida propia. El carpe diem, etc. Y otra cosa son estas bromas que no hacen gracia a nadie. Porque el señor Keating sabe perfectamente que se pueden jugar la expulsión de la academia. Y eso es lo que el señor Keating no quiere. Cuando Robert Sean Leonard es llevado por su padre hacia el coche, el señor Keating tiene un profundo pesar y amargura. Porque yo creo que en parte se ve reflejado. Se ve reflejado porque él pudo ser aquella persona que aprovechó o no aprovechó el momento, pero en ese desarrollo paterno filial casi que ha desarrollado con todos sus alumnos, se preocupa por él. Cuando a la mañana siguiente del suicidio de Neil todos se enteran, Todd Anderson es sinceramente el más afectado de todos ellos. Llora, grita, vomita. No puede ser, grita. No puede ser realmente. El señor Keating llega a su pupitre, abre el libro de poesía y ve todo lo que había escrito en una serie de notas, y amargamente él también llora. ¿Habéis visto algún profesor alguna vez que llore por algún alumno? ¿Por algo? El señor Keating es algo más que un profesor. El señor Keating es una persona que da lecciones de vida, lecciones de esperanza, lecciones de: si eres feliz con algo, utilízalo. Si te sientes libre y si te sientes feliz y te sientes con amor hacia la poesía, hacia lo que tú quieras, aprovecha el momento, porque los grandes momentos de la vida son los que hay que aprovechar en el buen sentido de la palabra, no en el sentido anarquista o revolucionario, no. El señor Keating lo que te está diciendo es: si te gusta una chica, intenta conquistarla. Si te gusta un trabajo, intenta conseguirlo. Si tienes amigos, disfruta con ellos. Si te gusta una asignatura o algo, estúdiala más concienzudamente. Es decir, son lecciones de vida, pero todo para llegar a un objetivo, que es la felicidad. Y de eso el señor Keating sabe mucho. Pero por sus métodos poco ortodoxos, por hacer que los alumnos sean un poco librepensadores en ese sentido, terminan por despedir al señor Keating después de que digamos, le hayan visto dar esas clases tan poco ortodoxas. Y claro, evidentemente, para esos colegios no puede haber un escándalo tan terrible de un muerto, de un suicidado, porque sería la ruina del colegio. Pero como en todo grupo de amigos, siempre está el listillo, está un poco el apocado, está el ligón, está digamos, el más moderado, pero también está el chivato. Y uno de ellos va directamente al director y le cuenta
todo sobre el Club de los Poetas Muertos, esas reuniones que tenían donde ellos leían sus poemas, sus versos. Le cuenta absolutamente todo y les dice todo quién ha sido. Cuando dicen, se reúnen los chicos y dicen, seguramente nos expulsarán a todos. Dice, ¿pero quién es el que falta aquí? Así falta Cameron. Dice, pues ya sabemos quién es el traidor aquí. Y cuando Cameron entra dice, rebelándose en contra de todos sus amigos, dice, me acabo de chivar, he estado contando, lo he dicho absolutamente todo. Y claro, Nuganda, el personaje de apodo Nuganda que él se pone, porque es el más ligón, es el más echado para adelante, le arrea un puñetazo que le hace sangrar por la nariz, diciendo, tú lo que eres es un asqueroso traidor. Y tú sabes perfectamente que el señor Keating no tiene la culpa de todo esto, porque la creación del Club de los Poetas Muertos no lo dijo el señor Keating, sino que fue idea nuestra. El señor Keating nos dijo lo que era, pero no nos animó a crearlo. Por lo tanto, ¿qué te estás diciendo tú? Tú eres un maldito traidor. Y claro, el puñetazo es totalmente justificado. En ese momento la violencia sí está justificada, porque ha traicionado a todos sus amigos. Él era del Club de los Poetas Muertos y sin embargo se chivó ante el director, ante ese personaje ultraconservador, ante ese personaje tan sumamente recalcitrante y viejo en sus costumbres, no ya físicamente, sino viejo en sus costumbres y en sus métodos, que lo que va a hacer es expulsarles. Pero claro, evidentemente ya nada pueden hacer por el señor Keating. Ese profesor que les había enseñado a vivir la vida, es expulsado de la academia. Y aquí viene cuando es el final de la película absolutamente maravilloso y magnífico, en el que el señor Keating entra en la clase, y la clase ahora de literatura y poesía se la va a dar precisamente este asqueroso director, que no tiene alma ni corazón ni vida y que es una persona totalmente amarrada. Dice, ¿puedo pasar a recoger mis cosas? Dice, sí señor Keating, pero dese prisa, por favor. Dice, por favor abran los alumnos en la página 5 o 6 y lean la relación que hay entre la página que les había obligado al principio de la película a arrancar el señor Keating. ¿Por qué? ¿Cómo puedes? Yo que soy, por ejemplo, un estudioso de las matemáticas, que estudia una ingeniería, la ciencia, lo sabéis. ¿Cómo voy a expresar yo matemáticamente el amor, los sentimientos, la poesía, todo lo que sale del corazón en una regla matemática? Es completamente absurdo. Y dice, pues es que dice Cameron, el traidor, dice, es que esas páginas fueron expulsadas por orden del señor Keating. Pero claro, todos los chicos han ido pasando por como diría yo, por el despacho del director y les han obligado, por no expulsarles, les han obligado a afirmar de que el señor Keating tuvo la culpa de todo esto. Porque claro, necesitan un chivo expiatorio, necesitan, diríamos, un salvoconducto o como lo queramos llamar, para salvar hipotéticamente lo que es la fama y la reputación de la escuela. Y terminan despidiendo al señor Keating. Cuando el señor Keating va, que él sabe perfectamente que han firmado todos, pero no por voluntad propia, sino obligados por el traidor y obligados por el profesor para echar al señor Keating, Todd Anderson, el que era más apocado, se levanta y dice, por favor señor Keating, nosotros no tuvimos la culpa, nos obligaron. Y dice el señor Keating, no se preocupe Todd, lo sé todo. Y cuando el señor Keating está a punto de salir, se ponen todos de pie, gritando, ¡oh capitán, mi capitán! ¿Cuánto me hubiera gustado a mí tener un profesor así? No porque mis padres no hubieran sido unos excelentes padres, que lo fueron y lo han sido, y lo siguen siendo, al menos mi madre, sino porque es un profesor que te da lecciones de vida, que te trata como una persona, no te trata como un objeto. Todo ello realmente en una situación muy emotiva. Y todos y cada uno de los alumnos, excepto algunos cobardes, se levantan y se ponen de pie en su pupitre, gritando, oh capitán, mi capitán. Y dice el señor Keating, como plano casi final de la película, gracias chicos. Muchísimas gracias porque es lo que
él necesitaba saber. Aunque él sabe perfectamente que los chicos han sido obligados a mentir para expulsar al señor Keating. El plano final es de la cara del señor Todd Anderson, que ya no tiene nada que ver. En esta película, argumentalmente, la progresión de personajes es tan sumamente maravillosa que hace que el personaje de Todd Anderson, un adolescente apocado, se convierta en una persona capaz de romper incluso las reglas delante del director para gritar a ese profesor que le quiere como a un padre, que él no ha sido, que ellos les han obligado a firmar eso. Y le dice, no se preocupe. O sea, el señor Keating es un ángel caído del cielo y todos sus alumnos son como sus hijos. Es como un gran, perdonadme la comparación, pero es casi como un Mesías que ha venido para darle lecciones de vida, para abrirles los ojos, para decirle, la vida no es solo un libro, estudiar y todos estos valores. Tradicional, conservadurismo, esto como se llama, tradicionalismo, todos esos valores que en la secuencia de cuando están pegando a Uganda, sinceramente se vienen todos abajo, como os he dicho. La verdad es que la película es una auténtica maravilla desde el punto de vista argumental, porque todos los personajes crecen de una manera extraordinaria. Los planos que tiene técnicamente ya Sean Leonard, viendo cómo se expresa el señor Keating, son todo un poema de amor hacia una persona al que él se está ganando su admiración. Dice, este hombre es un profesor totalmente distinto a los demás. Realmente impresionante la interpretación aquí de Robert Sean Leonard. Fantástica desde cualquier punto de vista. Robert Sean Leonard luego se convirtió en, o por lo menos hizo en esta película, una gran interpretación. Ethan Hawke, ya os he dicho que llegó a ser otra estrella de Hollywood, lo sigue siendo, más dedicado al cine independiente. Pero Robin Williams ya desafortunadamente, o sea, desgraciadamente ya no está entre nosotros. Pero siempre en nuestra memoria estará el papel del gran profesor que era John Keating. Se ha hablado mucho de las películas de John Hughes, aquellas películas de los 80 donde se trataba los temas de los adolescentes, sus problemas, y cómo enfrentarse incluso con problemas que eran ya de adultos. Pero esta película juega en otra liga, no tiene nada que ver con las películas de John Hughes. Esta película está a años luz de las películas de John Hughes. Porque ya no solo les enseña a evolucionar o a tratar problemas de adultos, sino que lo que hace es enfrentarse a ellos y enfrentarse consigo mismos para sacar su yo interno. Es decir, psicológicamente esta película es muchísimo más fuerte, muchísimo mejor que las películas de John Hughes. Las películas de John Hughes son muy buenas, El Club de los Cinco es una película fabulosa, pero El Club de los Poetas Muertos es una obra maestra absoluta de los años 80, de las mejores de su década. Técnicamente nos encontramos ante una película modélica. La fotografía de John Sayles, la planificación que tiene, es una auténtica maravilla. Todos los tonos ocres, la ambientación de los años 50, en esos coches abrillantados como los tenían en la alta sociedad, la fotografía extraordinaria cuando los chicos se van hacia el bosque, a la primera reunión que tienen en el Club de los Poetas Muertos precisamente, en esa clase de caverna, en el que desaparecen la neblina, es un efecto fotográfico maravilloso. Por ejemplo, cuando se ven los coches llegando a la Academia Welton con esos tonos caídos de la hoja caduca de los árboles, esos tonos ocres del otoño, con un colorido que recuerda mucho al Technicolor, a ese clasicismo hollywoodiense tan maravilloso de las películas de Douglas Sirk. He aquí otro director, Peter Weir, que desgraciadamente mejor dicho, ya está retirado, pero que nos dejó maravillas como El Club de los Poetas Muertos. Y ya la guinda del pastel de la película es la absoluta y extraordinaria, maravillosa, no se puede decir de otra cosa, banda sonora de Maurice Jarre. Maurice Jarre, el compositor de la banda sonora de Doctor Zhivago, de Lawrence de Arabia, de esas otras obras maestras que os he dicho. Toda esa conjunción hacen del Club de los Poetas Muertos una obra maestra audiovisual desde el punto de vista también no solo argumental sino técnico. Es una auténtica maravilla ver desplazarse los coches, esos coches de época de los años 50, el vestuario tan milimétricamente calculado. Es una ambientación comparable a la de Master and Commander al otro lado del mundo, en donde veíamos pues
todas las relaciones que había entre todos los personajes, Russell Crowe, Paul Bettany, que forman todos ellos una gran familia, en esos buques, en esos barcos, construidos a gran escala, con ese vestuario en una ambientación histórica. Pues el Club de los Poetas Muertos le pasa 3/4 de lo mismo. En versión Blu-ray tiene un grado de detalle en la fotografía que hace de John Sayles uno de los mejores directores de fotografía de su época. La diferencia, la variedad cromática que tiene, los primeros planos tienen una fuerza extraordinaria. Cuando, por ejemplo, Robert Sean Leonard empieza a admirar a John Keating, la cámara cómo le va cogiendo en un zoom lentamente y los ojos parece que le salen de las órbitas, porque le está descubriendo un nuevo mundo a Robert Sean Leonard. Al personaje Neil le descubre un nuevo mundo. Le está diciendo, sé lo que tú quieras ser, para poder ser feliz en esta vida. A él y al resto de todos los alumnos que siguen sus enseñanzas. John Keating y el Club de los Poetas Muertos es una auténtica obra de arte cinematográfica de los años 80. No tiene nada que ver ni con las películas de institutos que hemos visto 1000 veces, incluso, aunque siempre excelentes, tampoco con el cine John Hughes. El Club de los Poetas Muertos va mucho más hacia allá, porque nos enseña valores de la vida, nos enseña cómo afrontar realmente la vida, sus consecuencias o incluso los problemas que puedan derivar de la misma. En todo, en una frase, carpe diem, aprovecha el momento, porque el tren, como se suele decir, solo pasa una vez en la vida. Yo con mi esposa, que he sido siempre una persona un tanto tímida e introvertida, cuando la conocí me acordé del Club de los Poetas Muertos y dije carpe diem, porque seguramente no volverás a verla nunca más. Y hoy estoy felizmente casado. Carpe diem. El Club de los Poetas Muertos, una obra maestra absoluta que no os podéis perder bajo ningún concepto. Esto es una película que es algo más que una obra maestra. Es una lección de vida. Una película que a mí me cambió la vida. Y como os dice, una película que marca toda una generación. Pero no que marca una generación al estilo de la mujer explosiva o de las películas de institutos o de las juegas americanas o de... No. Es una auténtica lección de vida porque John Keating representa un personaje que lo que se está dirigiendo directamente al espectador para decir, sé feliz y no te importe lo que los demás digan, porque solo vivirás una vez. Como dijo, todos los demás, esos de las fotografías, están creando malvas. Han vivido solo una vez. Pero como solo se vive una vez, y John Keating sabe que la vida es un regalo de Dios, hay que aprovecharla. Porque si no se aprovecha, luego uno se arrepentirá el resto de su vida. Y puede que John Keating sea una de esas personas. Por eso se preocupa tanto de que sus alumnos sigan su consejo. Carpe diem. El Club de los Poetas Muertos, una obra maestra absoluta de los años 80 y seguramente del cine de los últimos 30 o 40 años. Esta película no os la podéis perder bajo ningún concepto. Es una auténtica maravilla, desde cualquier punto de vista. Audiovisual, la fotografía, la planificación, las interpretaciones, todo está milimétricamente calculado como un clásico. Es más, el Club de los Poetas Muertos ya es un clásico. Espero que os haya gustado, que os suscribáis al canal y que les deis a la teclita de la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Hasta mañana.